titular sería: la derecha política española, el PP y Vox, tienen información privilegiada, lo han demostrado en los casos de Ábalos, en los casos de Cerdán y en los casos que en este momento están abiertos. Tienen filtraciones de la UCO, tienen filtraciones de la UDEF, y una parte de su estrategia política está basada en esas filtraciones. Ernesto, te planteo asuntos, a ver si nos puedes arrojar luz sobre lo que va a ocurrir. Ahora mismo la jueza abre un periodo y la oportunidad a Alberto González Amador, pareja de Ayuso, para que se acoja a la conformidad. Si no va a juicio por fraude, por falsedad documental, ¿qué crees que va a ocurrir? ¿Habrá conformidad o irá a juicio y en ese caso sería condenado o no? Ernesto. La jueza Lourdes Platero, que es la actual titular del Juzgado 19 de Madrid, de lo penal, pues ha hecho lo que tenía que hacer, porque desde el año 2025 hay una modificación legal en la normativa que establece la necesidad de lo que se llama una audiencia preliminar. En otros términos, que si vas a llegar a la conformidad, antes lo podías hacer el primer día de juicio. También lo puedes hacer el primer día de juicio. Si no hay audiencia preliminar en este caso, como fija la ley, las partes no están de acuerdo, el primer día del juicio también puede haber acuerdo de conformidad entre González Amador, pareja de Ayuso, y la Fiscalía. Pero la audiencia preliminar ya está establecida desde el año pasado y la jueza lo que viene a decir: oiga, si se quieren, van a poner de acuerdo, si quieren una audiencia preliminar, me lo dicen y lo hacemos. Evidentemente cualquier juez quiere resolver estos temas con rapidez. Los juzgados de lo penal están muy cargados de trabajo desde el COVID y por tanto la jueza va a esperar a que se aclare si hay audiencia preliminar o no audiencia preliminar para fijar la fecha de juicio oral. Yo pienso que hay muchas posibilidades de que González Amador se acoja a un acuerdo de conformidad tal como negociaban él y la Fiscalía a través de su abogado Carlos Neira, que el incidente, la irrupción de Miguel Ángel Rodríguez con aquel WhatsApp que planteaba una falsedad y atribuía a la Fiscalía la iniciativa del acuerdo de conformidad cuando era de González Amador, la pareja de Ayuso, frustró. El problema consiste, Jesús, en que hay otra historia, y es que hay una pieza separada por delitos de corrupción y tráfico de influencias. Entonces, si González Amador fuera condenado por los delitos fiscales o aceptaría la conformidad por los delitos fiscales, tendría un antecedente penal, aunque fuera un acuerdo, aunque no ingresara en prisión. Y por lo tanto, una de las condiciones que ponía González Amador para llegar a ese acuerdo es que la pieza separada de corrupción en los negocios, con el grupo Quirón, pues se anulara. Es decir, que se retiraran las acusaciones populares, esas acusaciones que hicieron contra él. Y eso fue lo que frustró el acuerdo. Si fuera por los delitos fiscales, hay acuerdo. Por lo tanto, será muy difícil que lleguen a un acuerdo si las acusaciones populares, Más Madrid y el Partido Socialista Obrero Español, no retiran la pieza separada por corrupción en los negocios con el grupo Quirón. Cosas que iban a ocurrir. Estamos hoy en un día, te quiero preguntar, yendo por partes, si te parece. En primer lugar, esto de Óscar Puente diciendo que hay hasta una derecha judicial que está dispuesta a hacer lo que sea para revertir el resultado de las urnas. ¿Exagera Puente o va en la línea de lo que está ocurriendo desde tu punto de vista? Yo creo que hay una situación, un estado de golpe. Creo que se está desarrollando con una precisión extraordinaria. Ha tenido momentos más altos, momentos más bajos. Yo creo que hasta que no se convoquen las elecciones esto no va a parar. Y mi experiencia es la experiencia del año 93, 96. Fue una experiencia muy importante, muy parecida a la actual. Con jueces de la Audiencia Nacional metidos, en aquel momento eran otros los nombres, pero ahora tenemos una situación parecida, sobre todo que la cúspide está en el Tribunal Supremo, en la Sala Penal del Tribunal Supremo. Hombre, yo no considero muy afortunadas las declaraciones de Puente sobre Puigdemont. Yo he dicho que Puigdemont quizá debería venir desafiando al Supremo, en el sentido de que con 20 sentencias que consagran la constitucionalidad de la ley de amnistía, por un lado, y por
la existencia misma de la ley de amnistía, Puigdemont debería omitir la existencia de esa orden de detención que solo rige en territorio español y venir y a ver si Llarena se atreve a detenerle. Yo pienso que Llarena podría llegar a convocarle en una comisaría, pero no creo que pudiera detenerle. Pero una cosa es que lo diga un periodista o un escritor, y otra cosa es que lo diga un ministro. A mí me parece que hay que ser en ese sentido mucho más cauto, dado que el gobierno ha presentado una ley de amnistía, el Tribunal Constitucional tramitará los recursos de amparo a partir de septiembre y por lo tanto una cierta cautela, ¿no? Me parece a mí, es un pequeño matiz que te señalo. Yo creo que el Supremo está por encima de la ley, 20 sentencias, porque el martes se vota en el Tribunal Constitucional la última sentencia sobre la ley de amnistía. Es un recurso que presentó la Comunidad Autónoma de Extremadura y se va desde luego a desestimar porque se han desestimado todas. Y por tanto va a haber 20 sentencias del Tribunal Constitucional. Con 20 sentencias del Tribunal Constitucional, con el TJUE que ha considerado prácticamente totalmente válida, salvo un pequeño matiz que además ya está resuelto, ya había estado resuelto en una sentencia que presentó las Cortes de Aragón, pues un tribunal constitucional, si Llarena y Marchena tuvieran un mínimo de dignidad, dirían, hombre, no vamos a ser los últimos de Filipinas, la guerra ha terminado, Cataluña está como está, con independencia de a quién se debe o a quién no se debe. Apliquemos la amnistía porque el Tribunal Constitucional, que es la máxima autoridad, dice que es constitucional y porque ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aclarado las dudas que teníamos. Pero ni Marchena ni Llarena lo harán, por una sencilla razón, ni Arrieta, que es el presidente actual. Por una razón, porque la guerra no es la amnistía, la guerra es una guerra de desgaste. Una guerra de desgaste de Pedro Sánchez y cuanto más tarde se resuelva la amnistía para Puigdemont, Junqueras y otros dirigentes, más habrá crisis política en las relaciones entre los partidos independentistas y Pedro Sánchez. Realmente lo que buscan Marchena y Llarena no es tanto retrasar la amnistía por razones de ideología. Lo que quieren es desgastar a Sánchez porque cuanto más Puigdemont esté enrabietado con Sánchez, más difícil es la situación de la mayoría precaria que tiene en este momento el gobierno en el Parlamento. Santos Cerdán, porque en su momento se habló en la trama de millones de euros, ahora mismo habla de 300.000 euros en una década de beneficios para Cerdán y su familia por parte de la empresa Servinavar. ¿Qué ocurre ahí? ¿Ves algo extraño en esto que señala ahora mismo la UCO, en un informe de la UCO? Sí, es un informe muy largo de la UCO, es un informe que viene elaborando prácticamente desde hace un año. Tengamos en cuenta que Cerdán entró en prisión en junio del año pasado. En ese momento el juez Puente pidió un informe sobre su estado patrimonial y no lo han hecho prácticamente hasta ahora. Eso es curioso. Digo porque muchos de los datos que dan son datos oficiales, que tú aprietas el botón y sale la información de la agencia tributaria, de la Intervención General del Estado, del Partido Socialista, en fin, todos esos datos son datos semipúblicos, no hay datos que no sean públicos aquí. Un año para una causa además que tenía preso, porque Cerdán fue enviado en junio del año pasado a prisión, estuvo 6 meses hasta diciembre, y ahora han sacado el informe. Bueno, el informe lo que habla es una serie de presunciones, es muy cauto, habla de posibles, es muy cauto, habla de estas cantidades que no tienen nada que ver, aunque sean cantidades que uno pueda considerar discutibles, y habría que verlo, habrá que escuchar la opinión, los argumentos y las alegaciones de Cerdán, pero claro, el juez Puente planteaba en una especulación que no tiene precedentes, sobre todo en el Tribunal Supremo, aunque en el Tribunal Supremo ya hay muchos precedentes de barbaridades, decía que eran 5 millones lo que se habían repartido Cerdán y Ábalos y Koldo. Y ahora lo que estamos bordeando es una cantidad de 323 millones en casi 9 años. No, 320.000 euros, bueno, 320.000 euros. 300 millones. Perdón, 323.000 euros en 9 años. Entonces, estamos evidentemente en
digamos, el juez Puente planteaba una serie de mordidas millonarias. Aquí estamos hablando de unos ingresos en 9 años que nada tienen que ver con esas mordidas. Habrá que aclarar qué es, pero todavía no tenemos las alegaciones de Cerdán. Y yo creo que, insisto, estamos en un país donde la presunción de inocencia ya no existe. Cuando el juez Peinado acusa a Begoña Gómez de haber cometido algún tipo de delito en Londres porque no tiene sellado su pasaporte y obliga a la defensa de Begoña Gómez a presentar los billetes, cuando es público y notorio porque salen las fotos de que Begoña Gómez estuvo en Londres, y sobre todo porque el juez Peinado lo que quiere es asegurar la presencia de Begoña Gómez en el juicio. ¿Y dónde está Begoña Gómez? ¿Está desaparecida o ha vuelto de Londres a Madrid y está en Madrid y está localizable? Cuando está esa situación donde la presunción de inocencia no existe, donde se ha invertido la carga de la prueba, no la tiene el acusador, sino tiene el que es, digamos, el que es acusado tiene que demostrar que es inocente, cuando es el acusador el que tiene que demostrar que tiene pruebas de la culpabilidad de la persona a la que acusa. Cuando hay esta situación, realmente a mí me parece que en el caso de Cerdán habrá que explicar mucho las presunciones de la USCO para justificar con estos 323.000 euros toda la historia que se le ha montado. Pero ¿cómo estás? Yo no sé si decir ya Nostradamus a Kaiser o qué, porque lleva anticipando esta semana lo que va a ocurrir y luego yo te voy a pedir luego a dónde va a caer el sorteo de mañana, Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, voy a poner un consultorio. Como la bruja Lola. Oye, Ernesto, mira. La bruja Lola. Es que justo ayer decías, el presidente del gobierno debería ir a la final, no lo tenía previsto, eso se había dicho. Pero hoy te ha tomado por lo que fuera la palabra. El Kaiser ayer anticipaba esto, decía que debía ocurrir esto. Un consejo para Pedro Sánchez. Begoña ya tiene el pasaporte, lo está por recoger. El partido España-Argentina se juega en Nueva Jersey. Pedro Sánchez, coja a su mujer, hable con Benjamín León, que es el embajador de Estados Unidos en Madrid, arregle los papeles y váyase a animar a la selección española, que eso no se lo quitará a nadie. Bueno, pues esta mañana, primera hora de la jornada, y el presidente del gobierno anunciaba que iría a la final. ¿Qué pasa? ¿Que tienes mano ahí o qué, Ernesto? Bueno, entre nosotros, si quieres algo, me lo dices. Que no gane Argentina, Kaiser, queremos, mete ahí la mano. Ya lo que faltaba. Eso en Telepedro, no sé yo si... ¿Cómo dice Gloria? ¿Tiene algo que decir? Gloria, sí, Gloria. Que no sé yo si es muy afortunado de decir eso en Telepedro, ¿no? Que ya tiene línea directa, pero muy bien. Tomaremos nota. Bueno, bromas aparte, Ernesto, lo cierto es que Ana Samboal y Joan Guirado. Buenas tardes. En un día muy cargado con lo que está ocurriendo con los tribunales, la polémica de si hay doble vara de medir en la justicia. Bueno, de entrada, lo último. La jueza da tiempo y un plazo a la pareja de Ayuso para que llegue a una conformidad y evite ir a juicio por fraude a Hacienda. ¿Qué hará? Tiene esa oportunidad de intentar llegar a una conformidad y no ir a juicio. Ayuso, que ha dicho de su pareja, viene diciendo que hay una operación de Estado contra él. Su pelea con Hacienda, como tantos empresarios, lo tiene por una de sus empresas. Una operación de Estado desde hace muchos años encima de mi cabeza. Es evidente, vamos, el fiscal general del Estado ha sido condenado, por algo será. Una forma también de intentar, pues, que te hundas. Bueno, pues ahora auto de la jueza que dice a juicio, salvo que llegue a una conformidad. No olvidemos que se le acusa de no pagar más de 350.000 euros a Hacienda y además de utilizar sociedades interpuestas, y se le abre ese plazo para que se acoja a la conformidad. Gloria Marcos, ¿cómo lo ves? Hombre, pues que esto es una parte. Esto es una parte de lo que tiene pendiente el novio de la señora Ayuso. Una cosa es el fraude fiscal, incluso la utilización de facturas falsas, que sería esta primera parte, y que, bueno, veremos lo que decide hacer o lo aconseja su abogado, ¿no? Y otra cosa es el juez viejo que está paralizando toda la otra causa que tiene que ver con la corrupción en los negocios, con la compra de una empresa que no tenía ningún contenido
y seguramente con el que se justificaría otra serie de negocios fraudulentos con la cúpula de la Quirón. Entonces, bueno, lo que no tiene sentido es que el juez viejo no esté autorizando que se investigue su situación patrimonial, toda su relación con la tesorería de la Seguridad Social, porque eso además tiene mucho que ver con esta otra parte del juicio. Bueno, hay un elemento ahí de polémica porque es el juez viejo que heredó la causa, a la esposa del presidente del gobierno que viajara a la cumbre de la OTAN. Claro, bueno, entre tanto, tribunales. Alberto Muñoz, la jueza, da la oportunidad a la pareja de Ayuso a que busque la conformidad. Antes de ir a juicio, veremos qué ocurre, se abre esta ocasión. Cuéntanos, tribunales. Jesús, lo de hoy es un paso más hacia el banquillo de los acusados de Alberto González Amador, porque la jueza ha pedido que se fije ya una fecha para el juicio, un juicio que, recordemos, se abrió en septiembre del año pasado, pero que, según nos confirman fuentes judiciales, no podrá celebrarse hasta 2027 por esa sobrecarga en los juzgados de la que habla la propia jueza en su auto. Una jueza que le recuerda a Alberto González Amador que todavía tiene tiempo para alcanzar un acuerdo de conformidad, reconocer los delitos fiscales y reconocer esos 350.000 euros presuntamente defraudados ante la Hacienda Pública. Bueno, Nayara Pinedo, Alberto Fernández, os pregunto a ambos este caso y el momento en el que puede acogerse a la conformidad la pareja de Ayuso o ir a juicio. Pues yo creo que a González Amador le plantea un dilema. Siempre se dice mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Y en este sentido, el hecho de aceptar un acuerdo de conformidad, como así planteó en aquel famoso correo electrónico su abogado y por el cual se le llamaba delincuente confeso, aunque le sentará muy mal, le plantea ese dilema, ¿no?, de admitir que ha defraudado y con ello obtener una pena que no le obligue a entrar en prisión, por ejemplo, o esperar a que se realice un juicio de lo que puede salir una condena que previsiblemente podría pasar los 2 años, incluso entrar en prisión. Yo creo que ese dilema ahora mismo lo tiene, porque reconocer que ha defraudado y que ha cometido un delito fiscal y que ha falseado facturas, le implicaría librarse, pero probablemente, bueno, tendría el significado de que se está diciendo sí, lo he hecho, admito que soy culpable de haber cometido delitos. Lo que pasa, Nayara, es que aquí chocan la teoría y la práctica. Es verdad que en la teoría el acuerdo de conformidad es una figura jurídica que es súper recurrente en casos de fraude fiscal. Hay un alto porcentaje de casos que efectivamente se resuelven por así, en lugar de ir a juicio y dilatar todavía más el proceso. Sí. ¿Qué pasa? Que esto significa que por una parte tienes que pagar la multa, lo que le debes a Hacienda, por otra parte estás admitiendo que efectivamente has cometido ese delito y a cambio se está reduciendo la pena de prisión, con lo cual no tienes que entrar porque te condenan igual a 1 año y pico de cárcel. ¿Qué pasa? Que eso habría pasado probablemente antes de que todos supiéramos en España quién es Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ahora que esto se ha politizado hasta la saciedad, reconocer esta culpa y reconocer que efectivamente cometiste este delito significa una mancha tremenda, eso no para él, sino para Isabel Díaz Ayuso. El jefe de gabinete de su pareja, que es el que malamente filtró un correo diciendo que era al revés, que era la fiscalía la que le ofrecía e intentando mentir y engañar al personal. Lo cierto es que el abogado de Gómez Amador le aconsejó efectivamente aceptar un acuerdo de conformidad y que el tema se quedara más o menos discreto. Sin embargo, la mano de Miguel Ángel Rodríguez hizo que esto fuera público notorio por intentar mentir y vender mercancía averiada a determinados medios de comunicación. Bueno, permitidme conexión de urgencia en materia de tribunales. Hoy es un día en el que Ekaizer, por cierto, va a tener mucha tela que cortar. Y ya les anticipamos, ayer Ekaizer dijo, presidente del gobierno, vaya con su esposa a la final. No sé si es que lo oyó, pero el presidente del gobierno ya ha anunciado que se va a la final del Mundial. Ekaizer Nostradamus. Pero antes, Loreto Chando, vamos a ver, estamos en esto. Se estaba criticando, decía Gloria Marcos, el caso del juez viejo que no permite acceder a esa información fiscal de González Amador. González Amador tiene ahora mismo un periodo para acogerse a una conformidad. Buenas tardes, y si no va a juicio. Hola, buenas tardes. Mira, la frase que es más antigua que el hilo negro es la que ha dicho Nayara. Más vale un mal acuerdo que un buen juicio, y sobre todo en este tipo de delitos. El juez en el auto un auto y una Dior que ha enviado hoy, le deja caer la posibilidad del acuerdo de conformidad. Pero claro, no creo que se acoja a eso, pero ya no tanto porque, como ha dicho Alberto, porque esto se haya politizado y sea público, sino porque tiene una segunda causa abierta. Entonces, al final, cuando hay 2 causas abiertas y vas a ir a juicio 2 veces, pues chico, te la juegas a ver si te absuelven de una. Pero para mí lo más importante de todo es cómo esta jueza nos ha metido de rondón una queja pública de cómo están con la sobrecarga en los juzgados, ¿no? Porque dice, sí, te voy a juzgar.
pero no sé cuándo, o sea, porque esto está como está, o sea, es que ni siquiera ha puesto a la vista esta preliminar que hay, o sea, ya les ha dejado caer que bueno, que ya les avisará con tiempo. Ana Samboal, Loreto Chando. Ana. Bueno, ya sabemos efectivamente que los juzgados, la gran mayoría están sobrecargados de trabajo y es una lástima porque yo creo que cualquier retraso en ejercer la acción de la justicia es una injusticia. Cualquier ciudadano normal llegaría a un acuerdo de conformidad, probablemente ni siquiera hubiera llegado a ese extremo si no se hubieran filtrado los datos de la situación con Hacienda de González Amador. Seguramente se habría llegado al acuerdo de conformidad previamente porque es lo normal, porque Hacienda también lo busca, porque así no sobrecargan los juzgados. Yo no sé en este caso cuál será su estrategia, supongo que tendrá que valorar también las consecuencias en términos de publicidad con respecto a su pareja, que mi opinión es que nunca tendría que haber entrado en ese tema. Y más allá de eso, yo no sé cómo se va a utilizar el tema, porque él lo usó muy bien cuando fue testigo en el caso del fiscal general del Estado de la indefensión. O sea, yo creo que en algún momento se sintió indefenso porque se filtraron sus datos a la opinión pública cuando él era un ciudadano completamente anónimo, porque en eso se basó su testimonio. Lo que pasa es que, permíteme, porque pedía la palabra, un momento, Loreto, pedía la palabra Gloria Marcos, porque decías Ana Samboal, ella hubiera llegado a la conformidad de no filtrarse sus datos. Y sí, pero claro, que no. El problema es que lo filtró la Comunidad de Madrid. Claro. Lo filmó Miguel Ángel Rodríguez y además luego fue la propia señora Ayuso la que salió diciendo: este ciudadano particular que justamente es mi novio es un aparato de Estado el que procede. Eso no fue el Avanza, Gloria, por favor. Avanza. Claro, no hubo que filtrar nada porque era público. Era público que la señora Ayuso además había hecho, de alguna manera había cambiado el relato, diciendo que era Hacienda y sobre todo una operación de Estado el que perseguía a ese ciudadano particular porque era su novio. Y luego los datos concretos son los que filtró Miguel Ángel Rodríguez, que supuso además que fuera por el aire sin pruebas el fiscal general del Estado. No, se filtra previamente. De hecho, la Comunidad de Madrid responde, insisto, yo creo que no tendría que haber entrado en ello, pero más allá de eso, lo que se filtra desde la Puerta del Sol se filtra como respuesta a lo que ya se ha filtrado. Es decir, ya se había filtrado la información sobre que González Amador tenía problemas con Hacienda. El problema fue que lo da carta de naturaleza Isabel Díaz Ayuso haciendo una rueda de prensa respondiendo cuando no tendría por qué haber entrado porque nada tenía que ver con la Comunidad de Madrid. Pero no lo filtra la Comunidad de Madrid. Eso se filtra previamente y el fiscal general del Estado está condenado por el Tribunal Supremo por filtrar información de un ciudadano anónimo. Él o su entorno. Perdona, no hay ninguna condena directa contra una persona concreta. Creo que habláis de cosas distintas. Habéis dicho esto, permitidme, porque luego hablaremos, porque el diario.es publicó esto, Ayuso salió diciendo que había una operación de Estado contra su pareja. Loreto Chando, hay una clave aquí, ahora mismo a juicio. Su pareja, que es una presidenta autonómica, de forma constante ha ido diciendo que había una operación de Estado. Salió de forma inminente, previamente se había publicado en la prensa. Después de que se publicara en la prensa es cuando se produce esa filtración negando. Loreto. A ver, las tonterías de Isabel Díaz Ayuso se han elevado a categoría de arte con este asunto, porque aquí quien interpone la denuncia ante el juzgado es ni más ni menos que Hacienda. O sea, aquí poca tontería con que una operación de Estado y leches en vinagre, no. Hacienda le abre una inspección a la empresa de este señor por un tema de facturas falsas, porque lleva 2 años haciendo facturas falsas, o presuntamente lleva 2 años haciendo facturas falsas, y lo envía al juzgado. Y es a partir de ahí que sí que es verdad que los compañeros del diario.es se enteran y lo publican. Pero yo creo que sí, no sé quién de vosotros ha sido, no sé si ha sido Ana, además de lo que os estaba diciendo yo, has dado en el clavo. Él, su defensa, vamos, en este caso, utiliza muchísimo el tema de la indefensión con respecto a lo que pasó con el fiscal general del Estado. Claro, esto es algo que no se había visto nunca, entonces tampoco os podría decir ahora mismo, sería coger una bola de cristal y aventurar lo que puede decidir un juez con respecto a si ha habido o no ha habido indefensión por la filtración de los datos. Sinceramente, me parece... No creo en el periodismo ficción. Entonces no sabría decir. Ahora, sí que es cierto
que lo lógico en todos estos casos, de verdad. Porque antes decíais, es que como se ha filtrado, no, mira, yo he escrito infinidad de veces de fraudes fiscales que hemos escrito hasta la saciedad y se han publicado hasta la hoja parroquial y se ha acabado llegando a un acuerdo de conformidad. Aquí no tiene nada que ver el hecho de que se haya hecho público. O sea, aquí carburan otros factores diferentes. Algunos de ellos políticos y otros de ellos judiciales. Pero claro, lo que hace Isabel Díaz Ayuso es utilizar esto para arremeter contra todo y contra todos. O sea, cuando las causas judiciales afectan al de enfrente, qué buena es la justicia, y cuando las causas judiciales afectan a su pareja, poco menos que hay una operación de Estado para derribarla a ella. No, perdona, que hubiese pagado Hacienda, como hemos hecho todos, asumo, en esa mesa, yo y la mayoría de la gente, o todos los que nos están viendo, y no se vería en esta situación. Si hubiese pagado... Pues estaremos atentos, Loreto. Que este directo no lo estaríamos haciendo. Estaremos atentos. Gracias, Loreto. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Por ordenar lo que se comentaba aquí, Fernando Garea se publica, hace la rueda de prensa Ayuso, por colocar un poco lo que pasó. Iba a decir, Fernando. primero aclarar Sí. que la propia sentencia que condenó al fiscal general del Estado añadía un apartado en el que excluía la posibilidad de que esa sentencia fuera utilizada para nulidad o alegar indefensión en el juicio contra el novio de Ayuso, y cerraba esa puerta. Si la sala segunda cierra esa puerta, es difícil que se pueda utilizar. Bueno, hay que yo decir me también refería al testimonio de él, para no anular el que- caso de él y el caso fiscal, como se está diciendo, que alegue indefensión con motivo de la filtración del fiscal. Luego, por orden cronológico, creo que hablabais de filtraciones distintas. Ana, interpreto que se refería a la filtración de la noticia de que se le estaba investigando en un juzgado que estaba imputado. A continuación, Ayuso se equivoca garrafalmente y sale en defensa de lo que ella llama un ciudadano particular, y a continuación se produce la filtración por parte de Miguel Ángel Rodríguez del acuerdo de conformidad. Hay que decir que el 70% de las causas penales terminan con conformidad, y las fiscales especialmente, porque lo que busca Hacienda es recuperar el dinero más que castigar al defraudador, y por tanto no sería extraño que en este caso también terminara así. Bueno, pues veremos lo que ocurre. Enseguida preguntaremos a Kaiser, pero vean lo siguiente, porque hoy esto ha dado un paso más. Tenemos el caso de la pareja de Ayuso, veremos, le abren la puerta de la conformidad, conforme a los trámites que hay, pero quien va a juicio ya es la pareja del presidente del gobierno. Del mismo modo que hemos tenido que la justicia europea avala la ley de amnistía. Con estos antecedentes, el ministro Óscar Puente hoy ha dicho: hay una derecha, incluida una derecha judicial, que está tomando decisiones con la idea de que caiga este gobierno. Muy duro hoy, muy contundente, ha ido un paso más allá Óscar Puente en la radio pública. El pacto de la transición se rompió, lo rompió esencialmente la derecha de nuestro país. No me refiero exclusivamente al Partido Popular y a Vox, yo me refiero a la derecha política, a la derecha mediática, a la derecha económica y a la derecha judicial. Es decir, no respetan lo que las urnas mandatan, y están dispuestos a hacer lo que sea, cualquier cosa, con tal de revertir el resultado de las urnas. Ojo que esto ya es muy duro. La derecha judicial, como la mediática, la política y la económica, dispuestos a hacer lo que sea con tal de revertir el resultado de las urnas. Gloria Marcos, Joan Guirado. Vamos a ver, yo estoy convencida que en estos momentos, en esos ámbitos judiciales, políticos, mediáticos, etcétera, está empezando a funcionar lo que se ha denominado el Estado dual. Un Estado con apariencia de legalidad burocrática, pero que tiene una sintonía de castigar a aquellos a los que se criminaliza, como es el entorno del presidente del gobierno. Entonces, hay todo un despliegue de, con esa apariencia de legalidad burocrática, atacar, deshumanizar y castigar a todo el entorno para hacer caer al gobierno. Entonces, bueno, la teoría del Estado dual existe, y yo creo que es lo que está pasando en estos momentos. Me parece gravísimo todas las condenas que se están produciendo, las condenas, en estos momentos las imputaciones que se están produciendo y condenas sobre el hermano del presidente y sobre la mujer del presidente. Creo que no hay nada, que es todo un bluff, es un Lula, es un Costa que se le está haciendo al presidente en su entorno familiar. Y me parece de una gravedad, porque los ciudadanos estamos cada vez más atemorizados de que esto nos pueda pasar a cualquiera, porque los jueces instructores están funcionando exactamente como si fueran pequeños dictadores, sin que nadie les coarte ese tipo de actuaciones que está haciendo. Y como nadie se pisa la toga,
Guirado, lo que decía el ministro Óscar Puente, hay una derecha, incluida una derecha judicial, que está dispuesta a hacer lo que sea con tal de revertir el resultado de las urnas. A mí no me gusta que se ponga todo en el mismo saco y que se haga una Macedonia ahí con todo lo que el ministro opine en cada momento. Yo le tengo mucho respeto al ministro Puente, pero creo que se equivoca cuando lanza este tipo de comentarios, porque además cuando viene de un miembro del gobierno, de un ministro, hace un flaco favor precisamente a que los ciudadanos tengan una percepción de que el Estado funciona, y el Estado funciona. Nos puede gustar más o menos. Decía ahora pequeños dictadores de algunos jueces, Gloria, bueno, cuando un instructor hace una cosa mal, viene la audiencia provincial y lo corrige. Lo hemos visto en las últimas horas con el caso de la esposa del presidente. Se han corregido varias cosas de esa instrucción. Pero va a juicio, ¿eh? Claro, va a juicio, pero bueno, porque 5 jueces, no uno, 5 jueces han considerado que hay elementos para ir a juicio. Es un problema de peso. Y luego, a mí, escuchar también al Partido Socialista hacer según qué discurso cuando ellos mismos, que se iban a cargar la acusación popular, lo recuerdo, están en esa acusación popular contra otros partidos, la verdad, no puedes hacer ese discurso dual. Sí, sí. Es el discurso del Estado dual. No he dicho que lo haga yo. No, es que existe. Entonces, lo que te estoy diciendo es que esa historia de que un juzgado superior corrige al inferior, eso es falso absolutamente en estos momentos en este país. Cuando más altas son la judicatura, las instancias de la judicatura, más politizada está y más claro está que el que pueda hacer que haga, que decía Aznar. Cada nivel del juzgado, bueno, supongo que has visto al presidente de la audiencia provincial de Badajoz haciéndose un selfie con el señor de Vox. Es decir, no se ocultan, es que no se tapan. Es que en estos momentos, cada situación que subes en el terreno de la magistratura cada vez más alto, más politizado y, por lo tanto, menos garantías. ¿Qué garantías me va a dar a mí un tribunal supremo que lo que hace es condenar sin pruebas al fiscal general del Estado? ¿Qué garantías me da? No me dan ninguna garantía. ¿Qué garantías me da? ¿Qué garantía me da un juzgado que dice que la señora Begoña Gómez, solo por el hecho de ser esposa de su marido, ya ejerce una presión efectiva para justificar el tráfico de influencias? ¿Eso qué garantía me da? Quiere decir que si yo soy la compañera del inspector educativo de mi zona, mi director o mi jefe de estudios me hará un horario estupendo, porque claro, es que es gravísimo lo que eso supone, no solo para el presidente del gobierno y su mujer, sino para toda la gente que está trabajando en un lugar que genera un cierto respeto en su entorno. Bueno, entre tanto, se siguen acumulando las noticias.